del desarrollo de metodología es más que nada el material que el docente subió al Classroom, ¿verdad? Que es lo que vamos a desarrollar nosotros ahora y que es lo que yo también leí para rendir. Así que es exactamente lo mismo. Y voy a ir tocando los puntos centrales yo. Así que ya que estamos nosotros, cualquier cosa me preguntas, me parás y vamos a ir reforzando los puntos que hagan falta. Te reagradezco. Suazo, una pregunta te quería hacer. Yo no sé si es mucho abuso de mi parte, ¿verdad? Respecto a criminología, quería saber. Yo sé que, como te digo, eh, yo sé que vos tenés tu tiempo también, o sea, tenés tu vida, ¿verdad? En cuanto a criminología, lo que yo quisiera saber en forma general, si vos te acuerdas por ahí, Sí, los puntos más a rasgos generales, los más importantes, así que tocó el profesor, porque es bastante extenso. Por eso nada más. Al menos yo creo lo, que es extenso, pero a veces sí, el vocabulario es algo rebuscado, pues en ese sentido el me refiero. vocabulario en criminología es sencillo, o sea, ahí no hay mucha vuelta, ¿verdad? Lo que tenés que saber en criminología es el concepto central, cuáles son los tres evangelistas, ¿verdad? Lombroso, Ferri, Garófalo y demás. Y las teorías, ¿verdad? Cada filósofo tenía su teoría. Entonces, pero eso podemos ver a continuación de metodología. Podemos empezar a mirar un poquitito los dos juntos, criminología. No hay ningún problema. No te vayas. Qué calidad. Podemos mirar Muchísimas eso. gracias. O si no, hacemos lo siguiente, porque yo capaz creo que los compañeros se acoplen en cualquier momento, ¿verdad? Ujú. Yo sé que está, o sea, espero no cortarte, ¿verdad? A lo que quiero llegar más es que así los puntos más centrales nomás, y obviamente vos ya Sí. rendiste todo y sabes crucialmente cuáles son los más importantes. Sí, Eso vamos no quería te voy a dar, decirte. te voy a dar los puntos centrales. Terminamos esta clase y te voy a dar los puntos centrales, ¿te parece? Dale, genial, te reagradezco. Sin problema. Bueno, y arrancando con metodología, bueno, vamos a mirar. Este es el primer concepto que tenés que saber, o que tenemos que saber, ¿verdad? Que es el concepto de ciencia. Esto salió en el examen. El concepto de ciencia es ese conjunto de conocimientos racionales, exactos, sistemáticos, verificables y fiables. Ese es el concepto de ciencia, el cual nos da Mario Bunge, que es el que tenés que tener súper presente porque en el examen te va a salir, ¿verdad? Conjunto de conocimientos racionales, exactos, sistemáticos, verificables y fiables. Nada más. Luego tenemos que saber manejar las características del conocimiento científico. No hace falta que describamos las características, pero sí tenemos que poder citar e identificar las características, porque el docente en el examen puso algunas de las características, no puso todas. Entonces, como su nombre lo dice, como viene de un conocimiento científico, ¿verdad? Se tiende a concluir de que es un conocimiento fundamentado, es un saber crítico, ¿verdad? Tiene una justificación, el conocimiento a la hora de buscar ese conocimiento existe un objeto, ¿verdad? Existe un sentido mediante el cual nosotros buscamos explorar y llegar al conocimiento. Por eso hablamos de un saber fundamentado y crítico. Después también decimos que el conocimiento científico lo que le caracteriza es que es sistemático, ¿verdad? Hay una serie de pasos que se siguen de manera ordenada para poder llegar al conocimiento científico. Es explicativo, es verificable, es metódico, es parcialmente objetivo, es comunicable y es provisorio. Estas características también las tenés que manejar. Estas características de qué son del conocimiento científico. Saber crítico, fundamentado, sistemático, explicativo, verificable, metódico, parcialmente objetivo, comunicable y provisorio. A partir de ahí hay que manejar cuáles son los elementos del proceso del conocer. Y son cuatro los elementos. Esto también sale en el examen. Los elementos son el sujeto que conoce, ¿verdad? El objeto que es conocido. Y vamos a poner el ejemplo de yo quiero conocer el funcionamiento de un celular. Entonces el sujeto que conoce soy yo.
El objeto que es conocido es el celular. La relación entre ambos, que esa interacción que existe como yo investigador y como objeto del estudio del celular, es lo que produce el cuarto elemento, que es el conocimiento. Esa es la consecuencia de la interacción entre el sujeto que soy yo, el objeto que es conocido, que es el celular, y la relación que hay entre nosotros. Eso es lo que produce conocimiento. Esos son los elementos del proceso del conocer. Esto es tema de examen. Estos 4 puntos te va a aparecer en el examen. Eh, por ejemplo, decía una pregunta, decía algo así como, en el proceso del conocer podemos identificar al sujeto y al objeto. También la relación entre ambos y como producto final al conocimiento. Este enunciado es correcto, ya que decía sí, no, parcialmente correcto o incorrecto, algo así decía, ¿verdad? Entonces tenés que saber marcar la respuesta que corresponde, ¿verdad? Y después vamos a ver que la ciencia se divide, o sea, cuando hablamos del conocimiento científico, ¿verdad? De acuerdo a qué va a estudiar. Vos me vas siguiendo yo, ¿verdad? Hola. Espera, sí, estoy Sí. aquí. No, lo que pasa es que no estoy acá. Bueno, bueno. No te preocupes. Sí, te reescucho. Bueno, bueno. Entonces, cuando hablamos de conocimiento científico, cuando hablamos de ciencia, se divide en dos grandes ramas, de acuerdo a cuál es su objeto, o sea, qué es lo que está estudiando la ciencia, ¿verdad? Hay dos grandes divisiones. La primera división es la ciencia formal. Esta ciencia se aboca a estudiar las ideas, todo aquel producto de la mente, pensamientos, ideas, razonamiento, todo lo que tenga que ver con ese ejercicio racional mental del pensamiento, lo abstracto, lo intangible, lo que no podemos percibir por los sentidos, es lo que es en donde opera o donde operan las ciencias formales o idéticas. Y acá tenemos sus características. Estudia productos racionales creados por la mente del ser humano. O sea, estudia algo intangible, algo que no podemos tocar. Para su verificación basta la lógica, o sea, la deducción. Todo se maneja con procesos mentales. Puede no alcanzarse, dice. La objetividad, ya que no se ocupan de cosas reales, solamente de entes ideales. Claro, se ocupa de pensamientos, de razonamiento. No está la ciencia, esta área de la ciencia no se ocupa de estudiar algo que vos podés ver, tocar, sentir o percibir, sino que se ocupa de las ideas. Entonces, por eso es que puede no alcanzarse la objetividad. ¿Y cuáles son los tipos de ciencias formales o eidéticas? Porque te puede aparecer como cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Cuando hablamos de ciencias eidéticas y cuando hablamos de ciencias formales, estamos hablando exactamente de la misma cosa. Y los tipos de ciencias formales o idéticas pueden ser la matemática, la lógica y la filosofía. Todas ellas requieren del pensamiento, del razonamiento, de la deducción, ¿verdad? Y según Kelsen, el derecho también es una ciencia formal o eidética para tener en cuenta. Luego vamos a ver la segunda división, ¿verdad? Esta otra rama es también de la cual se ocupa la ciencia, que es la ciencia fáctica. A diferencia de la ciencia formal o idética, la ciencia fáctica estudia realidades, estudia todo lo que está por fuera del sujeto o del investigador, todo aquello que él puede percibir a través de su sentido. Estudia hechos reales, sucesos y procesos que existen fuera del ser humano. Esas son las ciencias fácticas o la ciencia, perdón, o la ciencia de las realidades. Para su verificación es necesario observar rigurosamente, eventualmente experimentar, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que interactuar con lo que estamos investigando. A diferencia de la ciencia formal, no solamente acá se ocupa de las ideas o de la lógica o de la deducción, acá ya hay una interacción con lo que estamos investigando. Hay un hecho real el cual estamos analizando, estudiando y percibiendo. Puede alcanzarse la objetividad al hallarse los objetos por fuera
de la mente del ser humano. Y hago otra vez hincapié en el ejemplo del celular. El celular es un objeto tangible, es algo que yo puedo tocar. Entonces, si yo decido estudiar cierta área o cierto aspecto del celular, voy a recurrir a las ciencias fácticas porque es la que me permite estudiar las realidades. Y las ciencias, estas ciencias de fácticas o ciencias de realidades se dividen en físicas, cuando tenemos la física, que es la ciencia del movimiento de los cuerpos, la biología, que es la ciencia de la vida, el estudio de la vida, la psicología, la medicina, ¿verdad? Dentro de la física. Y después tenemos las ciencias sociales, la sociología, la economía y el derecho, según la visión de Barker y Ross. Ellos decían que el derecho, a diferencia de Kelsen, es una ciencia fáctica. ¿Por qué? Porque estudia realidades. Y la verdad que ambos tienen razón. Tanto Kelsen como Barker y Ross tienen razón, porque el derecho necesita de la lógica. El derecho es un producto racional. La elaboración de norma es un producto racional, pero también es un producto de la interacción entre seres humanos, del estudio de las realidades en las cuales el ser humano se desenvuelve. Entonces, acá tenemos dos posturas distintas y que tenemos que saber identificar muy bien. En la visión de Kelsen, el derecho es una ciencia formal o eidética. Y en la visión de Barker y Ross, el derecho es una ciencia fáctica o de realidades. Luego vamos a ver, yo voy a tocar los puntos que van a salir, que recuerdo que salieron en el examen para hacer corta la historia. Luego vamos a ver las características y peculiaridades de la ciencia social. Primero vimos el concepto de ciencia, que dijimos que era el conjunto de conocimientos, ¿verdad? Verificables, sistemáticos, exactos, fiables, ¿verdad? Después vimos cómo la ciencia se dividía en ciencias formales o idéticas o en ciencias fácticas o de realidades. Y ahora vamos a estudiar las peculiaridades de la ciencia social, que en la visión de Barker y Ross es una ciencia de las realidades. Y acá tenemos que decir que es imposible separar al objeto y sujeto, dado que influyen las precomprensiones culturales, sociales, el sistema de valores del científico social. ¿Qué quiere decir esto? Yo no le puedo separar a Joana como ente, como ser humano, de cómo piensa o actúa Joana. Joana es un todo. Entonces no se puede separar las razones o la forma o el pensamiento de Joana o la psicología de Joana. Entonces esa es una característica de la ciencia social. No se puede separar al objeto y al sujeto. Actúan en conjunto. O sea, a las motivaciones de la persona. Eso es lo que no se puede separar. Los objetos sociales no existen hasta que el investigador social los construye y configura mediante el discurso. O sea, cuando hablamos de objetos sociales estamos hablando de ciertas realidades que el investigador va a ir tocando o va a ir trabajando. Entonces, ese objeto social, esa causa social, ese punto en específico se construye a partir de que el investigador empieza a configurar esa realidad y a darle ciertos matices. De acuerdo con esto, es difícil lograr la objetividad, dice. ¿Por qué es difícil lograr la objetividad? Porque siempre esto está supeditado a la elaboración y a la construcción y a la percepción de quién, del investigador, o sea, de un ser humano. Y el ser humano de por sí ya viene con sus propios sesgos, con sus propias realidades, con sus propias percepciones de las cosas. Entonces de ahí un poco la dificultad, no la imposibilidad, la dificultad para llegar a lograr la objetividad, ¿verdad? Porque el ser humano percibe, de repente un poco está traspasado por sus propias concepciones particulares, ¿verdad? No busca descubrir leyes que gobiernan las acciones sociales, dice, ni describir o explicar el objeto, sino comprenderlo. Claro, lo que se intenta estudiar es la ciencia social en el sentido del comportamiento del ser humano. ¿Por qué lo que actuamos así, por ejemplo, verdad? Interpretar su sentido en el contexto de las acciones y decisiones humanas. Si yo voy, por ejemplo, a estudiar la criminalidad en cierta zona geográfica, en cierto tiempo, tengo que entender las condiciones en las cuales se desarrolla la criminalidad, el por qué se da ese tipo de conductas. Entonces, esa es una característica y peculiaridad de la ciencia social.
el gran número de variables también. Recordemos que nosotros nos movemos en un entorno social en donde hay infinidad de variables, ¿verdad? El clima, la alimentación, la economía, la psicología, la sociología. O sea, nosotros nos movemos en un mundo de infinidad de variables. Por eso se habla de que una característica de la ciencia social es ese gran número de variables que siempre están en constante interacción. Y por último, también la variabilidad en cuanto a los fenómenos sociales, ¿verdad? Siempre hay un contexto de repente y hay otro contexto que va variando en tiempo y espacio. El contexto nunca es el mismo, hablando en términos de ciencias sociales, ¿verdad? El contexto está en constante movimiento, por así decirlo. Luego vamos a ver cuál es el objeto del derecho, ¿verdad? Y el objeto del derecho, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la causa del derecho? ¿Cuál es el sentido del derecho? ¿Cómo se compone el derecho? ¿Qué es lo que es el derecho? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y el derecho se compone de tres, o tiene tres objetos principales, ¿verdad? El primero, que es el ius naturalismo, que es ese valor que tiene el derecho. ¿Cuál es el valor del derecho principal? Es la justicia, es esa voluntad constante, ¿verdad? De dar a cada quien lo suyo. Ese es el sentido más profundo del derecho, la justicia, el ius naturalismo, el valor justo o natural que tiene el derecho. Luego el otro elemento del derecho, también principal, es el ius positivismo. ¿Qué es el ius positivismo? Cuando hablamos de derecho positivo o de marco positivo, estamos hablando nada más y nada menos que del derecho escrito. Nada más. Todo lo que está escrito en papel, todo lo que está escrito o en un artículo, en una revista, o en un código, en un libro, ese es el derecho positivo, la norma jurídica que está escrita, ¿verdad? Sin importar su contenido, sea justo o no, ¿verdad? Pero ese es el derecho, el ius positivismo, el derecho escrito. Y por último, la realidad, que es el ius realismo, que es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? La conducta humana, entendida como un conjunto de fenómenos o hechos eficaces o reales, dice. El objeto de estudio no son las normas ni los valores, o sea, no es el ius naturalismo y el ius positivismo, sino que es los hechos. Cuando nos referimos al ius realismo, estamos estudiando los hechos. Entonces, cerrando la idea, cuando hablamos del objeto del derecho, estamos hablando de que tiene tres componentes principales y particulares por los cuales se compone y se configura el derecho como tal. El valor, que es el ius naturalismo, lo que está escrito, que es la norma, que es el ius positivismo, y las realidades, que son las conductas humanas, que son los hechos, que es el ius realismo. Estos tres elementos componen el concepto principal de derecho. Y acá tenemos justamente la teoría tridimensional del derecho. Esto también es tema de examen. En el examen salió esto, ¿verdad? Norma, valor y hecho. Esa es la teoría tridimensional del derecho. Cuando en el examen salga, en el enunciado, citar los elementos de la teoría tridimensional del derecho, te va a salir norma, hecho, valor, o valor, hecho, norma, o hecho, norma, valor, y abajo te va a poner leyes, justicia y no sé, equidad te va a poner, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que siempre referirnos a norma, hecho y valor como los componentes centrales de la teoría. Señor Víctor. ¿Qué tal, Suazo? ¿Cómo andamos, líder? Bien, mi rey. Che, justamente estás tocando este tema y te quiero preguntar, o sea que no va a importar el orden, No, justamente si te preguntas sobre la concepción conciliadora, la teoría tridimensional del derecho, ¿verdad? O te pregunta la teoría tridimensional del derecho, o sea que puede ser norma, valor, hecho, puede ser hecho, norma, valor, por ejemplo. No va a importar el orden, sino que cuáles son nomás, ¿verdad? exactamente. Solamente Ya, que ya. mientras No hay un esté... orden, entonces. No hay un orden. Mientras esté en Genial. las tres, ya está correcto. Dale, gracias, líder. Dale, señor. Esa es Súper bien, gracias. la teoría tridimensional del derecho. Continuando con lo que vimos anteriormente, se compone de la norma, que es el ius positivismo, el valor, ¿verdad? Perdón, el ius positivismo,
el valor que es ay, perdón, se me fue el nombre. El ius naturalismo y el hecho que es sí ya el ius realismo, ¿verdad? Esa es la teoría tridimensional del derecho. Y acá está un poco la explicación a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Cuando hablamos de un hecho subyacente, de lo que ocurre, ¿verdad? Estamos hablando justamente de ese valor, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de una regla o norma que tiene la finalidad de encauzar, estamos hablando de la norma que está escrita, ¿verdad? Y cuando estamos hablando del valor, justamente que confiere la determinada significación del hecho, nos estamos refiriendo a lo que sucede. Entonces, norma, valor y hecho es lo que configura al derecho como tal, ¿verdad? Ahí entendemos que existe un fenómeno jurídico que necesita de estos tres componentes para poder configurarse. Norma, hecho, valor. Y ahora vamos a ver cómo se estudia el derecho desde estas dos dimensiones, de estas tres dimensiones, perdón. En su dimensión de hecho social, dice, es susceptible de ser estudiado como ciencia social usando argumentos empíricos, procedimientos demostrativos y verificativos. O sea, cuando recurrimos a esa experimentación social, a ese estudio de la conducta humana, ¿verdad? Cuando trabajamos observando de manera empírica, haciendo trabajos de campo, ¿verdad? Cierto tipo de conductas que nos van a ayudar a comprender cómo introducir normas que vayan a regular nuestra conducta en cierto tiempo y espacio. Luego hablamos en su dimensión de norma y valor. Y acá se liga a razonamientos prácticos y dialécticos de la filosofía. O sea, ya cuando hablamos de norma, cuando hablamos de ese derecho que está escrito en el Código Civil, por ejemplo, o cuando hablamos del valor, ya nos estamos refiriendo a un área un poco más profunda del derecho, en donde está ya involucrada la elaboración en sí de la norma, en lo cual o para lo cual tenemos que sustentarnos sí o sí ya en razonamientos, ¿verdad? La norma se construye a partir de razonamientos, la norma se construye a partir de bases filosóficas y de bases dialécticas. La base dialéctica siempre es esa resolución. Cuando hablamos de proceso dialéctico siempre hablábamos de tesis, antítesis y síntesis, eso vimos en lógica jurídica, ¿verdad? Pero traigo nomás un poco a colación para poder entender, ¿verdad? Que ya cuando hablamos que el derecho en su dimensión de norma-valor requiere de componentes razonamiento y filosofía, porque es la base de la construcción de la norma que va a ir a tener un impacto social en su dimensión de hecho social, porque va a regular la conducta humana. Y también vemos al derecho como un concepto interdisciplinario y multidisciplinario. ¿Por qué hablamos de un concepto interdisciplinario? Porque el concepto interdisciplinario quiere decir que hay muchas disciplinas que están interactuando entre sí, sirviendo al derecho, ¿verdad? Hablamos de la filosofía, de la antropología, de la ética, de la historia y la sociología. Todas ellas van sirviendo unas a otras, ¿verdad? Para un poco confluir en lo que es el derecho como tal. Y también hablamos de este concepto multidisciplinario porque el derecho compone el estudio de todas estas áreas del saber, ¿verdad? De todas estas disciplinas, ¿verdad? El derecho necesita de la sociología, necesita de la filosofía, se nutre de cada una de ellas y a su vez cada una de ellas trabajan en conjunto para servir al derecho. Entonces por eso es que hablamos del derecho como un concepto interdisciplinario y multidisciplinario. Y estas son algunas, ¿verdad? de las áreas del saber, de las disciplinas que sirven al derecho, a la dogmática, la ética jurídica, la historia del derecho, la sociología jurídica, la filosofía jurídica y la antropología jurídica. Y ahora vamos a empezar a mirar un poco en qué áreas o cuáles son las actividades en las cuales se cumple o se lleva a cabo el derecho, ¿verdad? Y tenemos 4 actividades principales bajo las cuales el derecho un poco se va desarrollando, ¿verdad?
La primer área es el área de la creación o de la elaboración de las normas que van a ir a regular la conducta humana. Y ahí hablamos de la actividad de los legisladores, esa actividad legislativa que es un saber técnico por sobre todo, porque requiere de conocimientos técnicos, de razonamiento, de lógica para poder elaborar la norma jurídica que es compleja en sí. Después tenemos la segunda actividad que ya es un saber inclusive un poco más profundo, que es la actividad doctrinaria, que es la actividad a la cual se dedican, por ejemplo, los juristas, los jueces, que es la actividad de hacer derecho, de hacer justicia, de encontrar o de descubrir cuáles son los dogmas o los principios que rigen al derecho. Ese es el cimiento en el cual el derecho empieza a construirse, ¿verdad? La actividad doctrinaria. Así como, y hago una analogía nomás, ya un poco para entender, así como la doctrina de la Iglesia Católica, por ejemplo, su dogma o su doctrina es la fe, entonces el derecho tiene su doctrina o su dogma en la justicia, por ejemplo, ¿verdad? Y sobre ese concepto se va construyendo todo ese andamiaje jurídico, ¿verdad? Y de esa actividad doctrinaria es la que se encargan, es de la cual se encargan los juristas. Y después tenemos a la actividad docente, que es la que hacen nuestros profesores, ¿verdad? Que es un saber parcialmente científico que contribuye un poco a la ciencia porque van transmitiendo todo ese saber científico el cual es dado por los juristas, que es esa actividad doctrinaria, y también nos dan a conocer un poco la actividad legislativa, ¿verdad? Que es esa ley, que es ese marco positivo que van elaborando los legisladores, ¿verdad? Senadores y diputados. Y por último, la actividad que nosotros vamos a ir a desempeñar el día de mañana, que es la actividad profesional, que es el abogado, el juez, el actuario, ¿verdad? Y otros auxiliares de justicia, ¿verdad? Todos ellos desempeñan una actividad profesional que es un saber técnico también que se sirve ya de la ciencia, ¿verdad? Esas son las actividades cumplidas en el ámbito jurídico. Actividad legislativa, actividad doctrinaria, actividad docente y actividad profesional. Son esas cuatro. Y acá vamos a ver el proceso de elaboración del derecho, cómo lo que se forma una ley, ¿verdad? Y en este cuadro podemos ver que hay 9 pasos mediante los cuales una ley se elabora, o cuáles son, esta es la secuencia que tiene que recorrer una iniciativa de ley para finalmente ser ley, ¿verdad? Y dice, abarca la labor del poder legislativo al sancionar las leyes, emplea técnicas legisferantes o de interpretación de leyes, pero la creación de una norma supone operar sobre el fondo de conocimiento científico. Existe así un diálogo constante entre ciencia y técnica. Es deber del legislador aprovechar todo el bagaje de conocimiento que los hombres de ciencia obtienen. Entonces, cuando hablamos de elaboración del derecho, lo que estamos hablando es de todo ese circuito que recorre la iniciativa de ley, de todo ese aprovechamiento por parte de los legisladores, ¿verdad? Del conocimiento de los hombres de ciencia, que son los juristas, ¿verdad? A partir de ahí es que se elabora o que se obtiene ese saber técnico y ese saber científico, que es lo que permite la buena construcción de una norma, ¿verdad? Aplicación de la lógica, aplicación de la técnica jurídica a la hora de elaborar la norma es súper importante. Y dentro de la secuencia, dentro de estos 9 pasos que recorre la ley, el primero es la iniciativa de ley, ¿verdad? Es esa necesidad de elaborar una norma que vaya a regular alguna conducta en específico, ¿verdad? Esa norma, esa iniciativa de ley nace en una de las cámaras. Recordemos que el Poder Legislativo tiene 2 cámaras. Cámara de Senadores, que es la Cámara Alta, y Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, ¿verdad? Entonces, nacen algunas de las 2 cámaras, que es la cámara que se le denomina ahí Cámara de Origen. Esa Cámara de Origen se compone de una comisión de origen que es la que lleva adelante el impulso de esa iniciativa de ley, ¿verdad? Vamos a suponer que la iniciativa de ley nació en la Cámara de Diputados. Entonces la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados. La comisión de origen tiene que estar compuesta entonces ya por diputados y por técnicos juristas, ¿verdad?
que van a sustentar la elaboración y el impulso de esa norma. Luego, esta iniciativa se trata en el pleno de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sobre tablas, como se dice. Y ahí pasa a la Cámara Revisora, que es la Cámara ya de senadores en este caso, que es la Cámara Alta. Ellos, a través de se trata en el pleno de la Cámara de Revisora, se estudia la norma y los puntos de la norma a ver si está correctamente elaborada y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, si es que tiene su visto bueno por parte de la Cámara de Revisora, pasa al Poder Ejecutivo, quien es que da también sus observaciones y puede inclusive vetar la ley si es que no está de acuerdo con ella. O si está de acuerdo con la norma, ya la hace que en el noveno paso, ¿verdad? Hace la publicación mediante algún tipo de decreto, ¿verdad? En el cual publica la ley y entra la misma en vigencia. Ese es el proceso de elaboración del derecho. Y acá vamos a ver un poco la aplicación del derecho, ¿verdad? Siempre acá tenemos que recurrir un poco a la figura del juez, ¿verdad? La aplicación del derecho es más que científica, se aproxima al carácter de técnica, dice, al consistir fundamentalmente en la tarea de la inclusión del caso concreto en el supuesto normativo. O sea, lo que se hace es contrastar un poco lo que pasó con la norma que está escrita. Se ve que la norma o que el hecho esté dentro de los supuestos de hecho que están previstos en la norma para poder un poco encuadrar el hecho con lo que sucede, ¿verdad? El hecho con lo que está escrito. Tiene como meta principal la obtención de un resultado práctico, y esa es la resolución del conflicto mediante la sentencia más que la de un conocimiento. O sea, resultado de contrastar el hecho, por ejemplo, el robo contra una norma, por ejemplo, el código civil que establezca que el robo es un hecho punible y tiene tantos años de pena de cárcel, por ejemplo. Entonces se contrasta la norma con el hecho y a partir de ahí se resuelve o se da una solución jurídica que es la sentencia, la cual es emanada por un juez, ¿verdad? Tal vez pueda haber cierto grado de cientificidad en la producción de fallos plenos o plenarios de los jueces, ¿verdad? Porque el juez es el que tiene que encargarse un poco de estudiar el caso. Y luego cuando hablamos del ejercicio del derecho, hablamos de esa actividad que hace, por ejemplo, el abogado. Dice, el desempeño de la profesión se aproxima más al modelo del proceder técnico que al científico, dice. Cómo hacer tal cosa en vez de por qué hacer tal cosa. La función del abogado no es hacer ciencia, sino de qué se sirve el abogado, de las normas. Él ya se sirve prácticamente del conocimiento científico disponible para proporcionar soluciones más adecuadas. O sea, yo tengo un cliente que tiene una necesidad, que tiene un conflicto jurídico, entonces yo me sirvo del saber, me sirvo de la norma para darle una solución jurídica a esa persona que está necesitando de mis servicios profesionales. Por ejemplo, en la elaboración de un dictamen profesional, en la redacción de un contrato, en la constitución de una sociedad, dice, en la preparación de un concurso, actividades todas ellas encaminadas hacia la realización de una finalidad práctica. Y cuando hablamos de la enseñanza del derecho, decimos que abarca los métodos adecuados, que es lo que hacen nuestros docentes, ¿verdad? Adecuados o eficaces para transmitir y difundir el conocimiento científico. Esa es la actividad la cual hacen nuestros profesores en el derecho y su equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Emplea técnicas pedagógicas que más se ajustan a los objetos de conocimiento en el derecho. Contribuyen parcialmente a la ciencia con los trabajos de investigación. Esta es la actividad de los docentes. Y por último, la investigación del derecho, que yo creo que es la más profunda de todas. Esta acción va dirigida, dice, a lograr conocimientos nuevos en el ámbito jurídico. Emplea el método científico y aplica técnicas de investigación adecuadas al propósito perseguido. La metodología describe y presenta las estrategias más fructíferas que permiten que ciertas ideas puedan ser consideradas como nuevo conocimiento. El doctrinario sistematiza el orden jurídico reemplazando conjuntos de normas por principios más generales, logrando una mayor economía del sistema. O sea,
esta tarea es la que hace el jurista o la que hace el doctrinario, que es la de un poco crear a través de nuevas técnicas de investigación adecuadas, normas o doctrinas o principios que vayan ampliando esa base jurídica, ¿verdad? Para poder ir siempre dando soluciones y dando respuestas a todos los tipos de hechos que están en constante evolución, ¿verdad? Nosotros como sociedad estamos evolucionando, creciendo, tenemos nuevas actividades y el derecho debería acompañar todas esas nuevas actividades. Por eso hablamos que el trabajo del investigador del derecho, en mi entender por lo menos, es el más complejo de todos. Con eso cerramos la unidad número 1. No sé si tienen dudas, consultas, preguntas o quieren que pasemos directamente a la unidad 2. Lo de elaboración del derecho, ley, esa parte quería preguntarte los 9 pasos. Hay una parte ves que el primero y después está la cámara, porque Sí, hay 2 veces de la cámara, donde dice la cámara de origen. O sea, ahí tiene que decir sí y luego no. ¿Cómo es? Esa parte es lo que no entendí bien. sí, está la iniciativa de ley que es el paso 1, ¿verdad? Y el paso Sí, 2, esa iniciativa de ley se da en una cámara de origen, que puede ser, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Esa cámara de origen, dentro de la Cámara de Diputados hay muchas comisiones, ¿verdad? Pero la Cámara de Diputados crea una comisión de origen, quien es la que va a tratar puntualmente esa iniciativa de ley. Porque los diputados pues son 85 más o menos. O ese es el número creo. Entonces no es que los 85 diputados van a estar detrás de esa iniciativa de ley, sino que se crea una comisión ahí de 7 8 personas que son las que impulsan esa iniciativa de ley, ¿verdad? Son las que están un poco más involucradas con la materialización de esa iniciativa de ley en derecho. Entonces, esa es la finalidad mediante la cual o por la cual se crea la comisión de origen. Ella es la que impulsa la iniciativa, ¿verdad? Y después esa iniciativa, una vez un poco que fue ya estudiada, trabajada, impulsada por la Cámara de Origen, y por la comisión de origen realmente, inicialmente hablando, es que se trata en el pleno de la Cámara de Origen. O sea, ahí es donde se expone al total de los diputados esa iniciativa de ley, ¿verdad? Y si es que, no sé si es por mayoría simple o por mayoría absoluta, no sé cómo se llama, se da ok al avance de esa norma, entonces ahí es que pasa a la Cámara Revisora, que es la Cámara opuesta, o sea, la de senadores. dale, genial, ¿Está súper. bien? Ahora sí entendí, gracias. Bueno, bueno. Bueno, eso es la unidad 1. Entonces, si les parece, podemos avanzar con la unidad 2. Súper por mi parte, no sé, ¿Sí? Víctor. Parece que Me, nosotros no me estamos. parece bien. Bueno, bueno. Entonces, espérame que voy a buscar acá la unidad 2 un ratito. Acá tengo la unidad 2. Bueno, esta vamos a cerrar. Ahí tenemos la unidad 2. Bueno, ahora vamos a hablar más específicamente ya de la investigación aplicada al derecho. En la unidad 1 vimos todo lo que tenía que ver con ciencia, la división de la ciencia, hablamos de la ciencia social, hablamos del derecho, cuáles son las actividades en las cuales el derecho se desempeña, cuál es la teoría tridimensional del derecho, y todo lo referente a las ciencias sociales y el derecho, ¿verdad? Ahora vamos a ver la investigación aplicada al derecho, ¿verdad? Y tenemos que establecer primero que nada la relación entre ciencia e investigación, ¿verdad? Y dijimos que ciencia es ese conjunto de conocimientos sistemáticos, verificables, ¿verdad? Exactos, contrastables. Y acá tenemos un concepto un poco más acotado, ¿verdad? Que dice la ciencia es el cuerpo del conocimiento. O sea, cuando hablamos de cuerpo hablamos de conjunto. Todo eso es ciencia, ¿verdad? Y la investigación es la manera o el camino para obtener esos conocimientos. Entonces, esa es la relación que existe un poco entre ciencia e investigación. O sea, si yo quiero llegar a hacer conocimiento,
Si yo quiero llegar a componer el cuerpo de conocimientos, necesito de la investigación, porque es la manera, es el camino para obtener conocimientos. Investigar dice que viene de la voz latina vestigio, seguir las huellas. Entonces, uno, por eso la relación, ¿verdad? Uno depende del otro. La ciencia depende de la investigación para poder llegar a ser realmente conocimiento. Eso es lo primero que tenemos que saber. La relación entre ciencia e investigación. La ciencia es el cuerpo de los conocimientos, es ese conjunto de conocimientos y la investigación es el camino, la manera para obtener los conocimientos, ¿verdad? Y acá tenemos distintas acepciones que tenemos que saber, o por lo menos saber identificar, ¿verdad? Del método. El método tiene diferentes acepciones, significa, o sea, tiene diferentes significados según cómo lo vayas mirando, ¿verdad? Entonces, uno de los significados de método es el conjunto de reglas que ayudan a seleccionar las técnicas. Esa es una de las acepciones del método. Otra es una manera determinada de obrar en relación con un área específica del saber. Es decir, es un conjunto de operaciones. Otra acepción es el procedimiento lógico a través del cual se alcanza el conocimiento, o sea, el sentido filosófico del término. Y otra es una forma de construir explicaciones. Ejemplo, el método dialéctico. Por último, la última acepción que manejamos es una manera de organizar o enfocar la investigación. Estas son diferentes acepciones para hablar cuando nos referimos al método. La principal acepción, que es la que tenemos que saber también de manera así súper puntual, es que el método es el plan para llegar a una conclusión o finalidad. La palabra viene de meta, o sea, a lo largo, y odos, que es camino. Entonces, método es a lo largo del camino. Eso es lo que tenemos que manejar. Plan para llegar a una conclusión o una finalidad. Esa es la primera acepción del método en cuanto a su significado. Y acá vamos a ver la clasificación. Solamente tenemos que poder citar. Esto salió en el examen. Tenemos que poder citar la clasificación de los métodos según la materia estudiada. Son 4, ¿sí? Los métodos unidisciplinarios, los multidisciplinarios, perdón, la interdisciplinariedad y la investigación transdisciplinaria. Esos son los métodos según la materia estudiada, ¿verdad? Para la obtención de conocimientos. Cuando hablamos de método unidisciplinario, estamos hablando el método el cual abarca una sola disciplina, ¿verdad? O sea, el estudio aislado de algo, de una disciplina que se nutre de sus propios recursos, dice, ¿verdad? Y cuando hablamos de métodos multidisciplinarios, estamos estudiando ese objeto desde esa realidad, desde diversas disciplinas. Por eso hablamos de multidisciplinarios. Son diversas las disciplinas que se aplican en el estudio de ese objeto, más nada. Cuando hablamos de interdisciplinariedad, estamos suponiendo justamente eso que hablábamos hace rato, ¿verdad? De que ya supone un intercambio, un trabajo en conjunto o relacionado entre las disciplinas, ¿verdad? O las prácticas, dice. O sea, hay una construcción conceptual del problema y se trabaja, o hay varias disciplinas que trabajan y se sirven unas a otras en este sentido para poder llegar un poco a generar conocimiento. Ahí hablamos de una interdisciplinariedad. Y cuando hablamos de una investigación transdisciplinaria, estamos hablando que esto se da, por ejemplo, en casos de realidades complejas, dice, que un poco el conocimiento ya no se sirve solamente de la ciencia, sino que traspasa un poco esto y necesita también un poco de ciertos puntos de vista que tienen que ver con las realidades. Perdón, ahí se me pica la garganta. Cuando hablamos de investigación transdisciplinaria, se considera, dice que la realidad es tan compleja que debe intervenir tanto el mundo científico
como los que están más allá de la ciencia, los niños, los padres, los empresarios, autoridades, con su punto de vista para comprender lo mejor posible lo real. O sea, cuando yo estoy estudiando una realidad y la ciencia, la antropología, la sociología no basta para dar una respuesta, entonces ahí es cuando necesito ya un poco abarcar otro tipo de métodos para poder llegar a esa construcción de ese conocimiento. Por eso hablamos de una investigación transdisciplinaria. Cuando las disciplinas en sí no pueden darme la respuesta que necesito, entonces ahí yo recurro a otros métodos. Esa es la investigación transdisciplinaria. Entonces, cerrando la idea, ¿cómo se clasifican los métodos según la materia estudiada? Los métodos unidisciplinarios, donde hay una sola disciplina. Los métodos multidisciplinarios, donde hay varias disciplinas que se ven involucradas. Cuando hablamos de los métodos interdisciplinarios o la interdisciplinariedad, cuando las áreas del saber o las ciencias se sirven unas a otras y colaboran y trabajan entre sí para llegar al conocimiento, y la investigación transdisciplinaria, que es aquella un poco ya que considera o que necesita salirse un poco del mundo científico para tratar de dar una respuesta al problema o a la que se busca o a la que se está investigando. Ahora vamos a ver las características, esto también es tema de examen, las características del método científico, ¿verdad? Y el método científico, perdón, el método científico, como primera característica tiene que es fáctico, ¿verdad? Parte de los hechos. Su segunda característica es de verificación empírica. La tercera, que es predictivo, trasciende los hechos más allá de la realidad. O sea, tiene la capacidad de predecir resultados, de dar respuestas antes de que los hechos sucedan. Es autocorrectivo y progresivo. Es el único procedimiento que no pretende dar resultados definitivos. O sea, la ciencia pues está en constante corrección y constante cuestionamiento. Entonces no hay una respuesta definitiva constante a eternidad. Siempre esa solución va a ir siendo cuestionada y se va a ir perfeccionando en el tiempo. Por eso habla de que es autocorrectivo y progresivo. Y es de formulaciones de tipo general y aspira a ser objetivo. Entonces, cuando hablamos de características del método científico, tenemos que decir que es fáctico, es de verificación empírica, es predictivo, es autocorrectivo y progresivo, es de formulaciones de tipo general y aspira a ser objetivo. Cuando hablamos de los métodos, o perdón, de los elementos del método científico, tenemos que hablar de dos elementos principales. Y acá tenemos a los conceptos y tenemos a las hipótesis. ¿Qué son los conceptos? Y el concepto siempre va a ser una operación mental, es una construcción lógica a partir de las impresiones de los sentidos, ¿verdad? A partir de mi percepción personal particular es que yo construyo ese intangible, esa construcción mental a la cual se le denomina concepto, ¿verdad? No es el fenómeno en sí, sino la abstracción de él. O sea, el entendimiento que yo tengo a partir de esa cosa es el concepto, lo que se genera en mi cabeza. Tienen que ser comunicables y de forma precisa. Esos son los conceptos. Y las hipótesis, que son proposiciones teóricas. Cuando hablamos de proposiciones teóricas, hablamos de que son ciertas respuestas o ciertas soluciones ya que yo estoy dando de manera anticipada al problema o a la situación que estoy investigando. Esa es la hipótesis, ¿verdad? No obstante, la hipótesis tiene que ser sometida a una comprobación para ver si mi hipótesis es correcta o si es una hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, o si es una hipótesis alternativa en todo caso, ¿verdad? Para eso tengo que someter esa solución que yo estoy dando anticipadamente, que es la hipótesis, a una comprobación. Entonces, cuando hablamos de elementos del método científico, le tenemos a los conceptos,
por un lado, y por otro lado a las hipótesis. Cuando hablamos de las etapas del método científico, tenemos que hablar de 5 etapas principales, ¿verdad? Y el primero de todos es la percepción de una dificultad. Tengo que tener una pregunta que yo necesito contestar. Tengo que percibir un problema al cual tiene que ser resuelto. Ahí empieza a trabajar el método científico. Es la primera etapa. La segunda es la identificación. Ya cuando esa percepción del problema, ya yo la delimité muy bien, la trabajé y la delimité, ¿verdad? Entonces establezco una pregunta o el problema, yo lo encuadro y lo delimito de manera precisa, la dificultad. A partir de que yo percibí el problema, lo delimité en un segundo paso, lo que voy a hacer es proponer soluciones para ese problema. Y ahí es donde yo hablo de HI, que es la hipótesis de investigación, que es esa futura solución que yo estoy proponiendo al problema, ¿verdad? Esa hipótesis en ese tercer paso, perdón, en este cuarto paso, perdón, va a ser un poco deducir qué consecuencias va a tener mi hipótesis, que fue mi tercer paso, ¿verdad? Deducir un poco qué es lo que va a ocurrir si yo aplico esa hipótesis de investigación de manera real, ¿verdad? Que es esa solución que propuse. Y por último, voy a verificar si la hipótesis que yo construí mediante la acción es la correcta. La solución que yo propuse, la respuesta que yo di a ese problema es la correcta. Entonces, a través de la verificación. Entonces, son 5 los pasos o son 5 las etapas del método científico. La percepción de una dificultad o un problema, la identificación, o sea, la delimitación de esa dificultad, la proposición de una solución para esa dificultad, que es mi hipótesis de investigación, y a partir de ahí voy a deducir qué consecuencias va a tener esa hipótesis que yo deduje, y posterior a ello tengo que verificar esa hipótesis que yo propuse mediante la acción para ver si produce los resultados que estoy esperando. Esas son las etapas del método científico. Esto es tema de examen también, esto tenemos que saber. Ahora vamos a ver la diferencia entre método y técnica, ¿verdad? Porque puede tender a confundirse. Cuando nosotros hablamos porque ya hablamos en un momento anterior del método, dijimos que es ese conjunto de pasos y etapas que tiene que cumplir una investigación. Dijimos que es ese proceso que tiene que seguir el investigador. Es ese camino que tiene que seguir el investigador para llegar a, a la generación del conocimiento, a la generación de ciencia, ¿verdad? Y la técnica son los instrumentos a través de los cuales yo verifico que mi método aplicado sea el correcto. O sea, el instrumento, o sea, yo digo, por ejemplo, bueno, eh, tengo que llegar a, tengo que, no sé, comprender cómo, eh, tengo que entender cómo se produce o el porqué de la criminalidad en la Chacarita. Entonces, mi método, vamos a utilizar el método que va a ser el método de observación, el empírico, el método de campo. Entonces, a través de la observación es que yo voy al método empírico, perdón, es que yo voy a buscar llegar a la solución del problema. Y la técnica que yo voy a utilizar en ese método empírico va a ser la entrevista, por ejemplo, ¿verdad? Que es ese instrumento que me va a permitir ver si mi método es el correcto, a través del cual yo voy a recolectar la información. Es la regla o lineamiento para aplicar el método, ¿verdad? Cuando hablo yo de la entrevista, por ejemplo, me voy a entrevistar a la gente a los pobladores de la Chacarita. Entonces, a partir de ahí yo voy a entender sus realidades y voy a poder ver si ese método que estoy aplicando a través de la técnica de la entrevista es el correcto. Se clasifican en técnicas documentales y técnicas de campo, ¿verdad? Una técnica de campo es la entrevista, una técnica documental
Bueno, hay varias, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo más adelante. Entonces ahí tenemos la diferencia entre método y técnica. Método, conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación. Técnicas son los instrumentos por los cuales se verifica el método aplicado a una ciencia. Esa es la principal diferencia. Y esto es lo que así, yo creo que este debería haber sido el primer PPT de la unidad 1, ¿verdad? ¿Cuál es lo que es el concepto de metodología? Esto es lo primero que tenemos que manejar. Y el concepto es que es una rama prescriptiva, o sea, nos dice qué tenemos que hacer, de la filosofía, de la ciencia, que estudia los métodos o caminos por los que se alcanza la verdad. Ese es el concepto central de metodología. Rama prescriptiva de la filosofía, de la ciencia, que estudia los métodos o caminos por los que se alcanza la verdad en la ciencia y otros campos del conocimiento. Describe no solo cómo se ha de proceder, de hecho, sino también el posible éxito de ciertos métodos. Pero yo les pido que se queden con esto. Rama prescriptiva de la filosofía de la ciencia que estudia los métodos o caminos por los que se alcanza la verdad. Ese es el concepto central de metodología que tenemos que saber. Esto también va a salir del examen. Y acá tenemos el concepto de lo que es la investigación jurídica, ¿verdad? Cuando hablamos siempre de investigación, nos referimos a esa actividad intelectual que ocupa el pensamiento, ¿verdad? Que pretende descubrir, dice qué cosa, soluciones jurídicas adecuadas para problemas que plantea la vida social de nuestra época, cada vez más dinámicas y cambiantes. Entonces, como síntesis de lo que es el concepto de investigación jurídica, es la actividad intelectual que pretende descubrir soluciones jurídicas adecuadas para los problemas que plantea la vida social, ¿verdad? Adecuar el ordenamiento jurídico a dichas transformaciones, dice, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto central que tenemos que manejar cuando nos hablen del concepto de la investigación jurídica. Y después tenemos el objeto, cuál es el motivo, cuál es la causa, pues, qué es lo que le da la característica central como motivación a la investigación jurídica. Y son las realidades sociales que operan, que definen la eficacia de esas normas. O sea, la investigación jurídica nació para entender si la norma que está hoy vigente sirve o no sirve. Para eso está la investigación jurídica. El investigador tiene que trabajar para entender si la norma vigente es pertinente y es útil para la sociedad, si realmente cumple con su finalidad de regular la conducta humana o no. Esa es la tarea central del investigador, ¿verdad? Esas realidades sociales que operan y que la que definen la eficacia de las normas, si es que es útil o no, sobre los diferentes actores sociales a los que van destinados, ¿verdad? Y acá tenemos algunas fuentes formales del derecho. Hablamos, esto es sobresabido, ¿verdad? Un ratito. Oh. La Constitución, la ley, los decretos, los reglamentos, la jurisprudencia, la costumbre, los actos jurídicos, todo esto son fuentes formales del derecho. De todos estos lugares se nutre la norma jurídica, ¿verdad? Principalmente la Constitución, ¿verdad? Y a partir de ahí de todas estas otras fuentes también escritas y consuetudinarias. Y después tenemos la importancia de la investigación en el derecho. ¿Por qué lo que es importante que exista esa figura de la investigación? Y es lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Evalúa la eficacia de la norma. El investigador ¿para qué sirve el investigador? Para ver si la norma es útil o no, ¿verdad? Si sirve esa norma que se elaboró en el poder legislativo, si es útil, si va vinculada a la teoría con la práctica, ¿verdad? O si es una ley inútil que no sirve para nada. Comprueba las hipótesis. Recuerden que dentro de ese proceso de investigación nosotros percibíamos un problema
Después, en el segundo paso, identificábamos el problema. Después, en el tercer paso que hacíamos, proponíamos una solución o una posible respuesta que era la hipótesis de investigación. Entonces, la tarea también del investigador un poco es comprobar que esa hipótesis, que esa respuesta que se sucedió en el trabajo de investigación es realmente pertinente sobre la realidad sociojurídica, ¿verdad? Si tiene o no injerencia en esa realidad, ¿verdad? Y también sugieren nuevas leyes o reformar las existentes acorde a las necesidades. El investigador un poco es ese canal que va a llevar un poco la información de que si esa ley es eficaz o ineficaz y ayuda a una mejor construcción de la norma, ¿verdad? Haya datos para resolver problemas jurídicos, recaba datos para tomar decisiones, conoce nuevas teorías y su desarrollo, revisa y analiza documentos y crea nuevos enfoques metodológicos. Todas estas son tareas por las cuales es importante que exista la figura de la investigación en el derecho, ¿verdad? Ayuda un poco a ese constante proceso de perfeccionamiento de la norma jurídica, a revisar si es útil o no, si es eficaz y comprueba esas hipótesis, sugiere reformular la norma que está mal construida, por ejemplo, ¿verdad? Ve datos, ¿verdad? Haya datos para resolver problemas, ¿verdad? Porque el investigador puede que esté en el campo de juego, es el que está interactuando con la realidad, ¿verdad? Es el que recaba datos para tomar decisiones, ¿verdad? Y es el que revisa y básicamente analiza los documentos, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de la investigación en el derecho según Álvarez Undurraga. Y después, esto también es importante, los tipos de investigación jurídica, ¿verdad? Hay dos, ¿verdad? Según Sabino, esto es importante porque cada científico cada científico jurídico tenía su postura. Pero según Sabino, ¿verdad? Existen dos tipos de investigación jurídica. La investigación teórica documental y la investigación empírica o de campo. Creo que por su nombre ya un poco vamos tomando la idea de a qué se aboca cada una, ¿verdad? Cuando hablamos de la investigación teórica documental, estamos hablando que se desarrolla sobre fenómenos y objetos que no se perciben sensorialmente. Claro, estamos hablando de teorías, pues. Estamos hablando de teorías que se construyen en la mente, estamos hablando de documentos, estamos consultando libros, ¿verdad? Por lo cual trabaja con un dato indirecto, dice, especulativo. ¿Por qué dato indirecto? Porque está escrito en un libro. Yo no estoy interactuando con la realidad, estoy leyendo una teoría a través de un documento. Entonces, por eso el dato es indirecto, porque estoy trabajando con algo que está escrito, no estoy interactuando con la persona o con el hecho en sí, con la realidad, sino que estoy trabajando con algo que se escribió. Alguien más percibió y escribió. Entonces, por eso el dato al cual yo estoy consultando es indirecto, con una forma abstracta que se encuentra condensada en axiomas lingüísticos diversos. Cuando hablamos de axiomas lingüísticos diversos, estamos hablando de un libro, una revista, una publicación en internet, etcétera, ¿verdad? Diversas formas de dar a conocer las conclusiones a las cuales llegaron otras personas u otros investigadores, quienes fueron los que realmente estuvieron ahí trabajando un poco de campo y recabando toda esa información, ¿verdad? Entonces, cuando hay un investigador que se aboca a consultar libros, publicaciones, trabaja con teorías, todo lo que tenga que ver con actividades en las cuales no se perciben sensorialmente los hechos y las realidades, estamos hablando de una investigación teórica o documental. Ahora vamos a hablar de la investigación empírica o de campo, que es absolutamente todo lo contrario, ¿verdad? Que es lo diametralmente opuesto. Genera conocimientos sobre objetos percibidos a través de las diferentes vías sensoriales. Este investigador se va, por así decirlo, al campo de batalla. Este investigador es el que está en la calle. Este investigador es el que percibe la realidad de primera mano, ¿verdad? Por lo que trabaja con datos factuales. Datos factuales son los datos de hecho, ¿verdad? Lo que está pasando ahí en el minuto a minuto.
¿Obtenidos de dónde? De la realidad, dice, ¿verdad? Él es el que percibe todas esas propiedades, manifestaciones y efectos de lo que investiga, ¿verdad? Él es esa primera esponja que absorbe todo lo que está pasando y después se la va a transcribir en un libro, ¿verdad? Es trascendente la representatividad que tenga la muestra que se va a analizar. Los métodos que se emplean, la confiabilidad y validez de los mismos y los recursos para el procesamiento de la información, dice, ¿verdad? O sea, acá un poco dentro de la investigación empírica o de campo es muy importante que se determine qué técnica se va a aplicar para la extracción de una muestra. Porque el investigador no puede estudiar toda la realidad completa en su magnitud, ¿verdad? Es muy grande. Entonces él tiene que tomar una muestra que debe ser lo más representativa posible, o sea, lo más fiel a la realidad posible para que su investigación sea pertinente. Aunque tenga un ingrediente teórico, dice teorías, paradigmas en las que parte, el quehacer empírico construye el objeto fundamental. O sea, ese trabajo de campo que hace el investigador es lo que constituye el objeto fundamental de su trabajo, ¿verdad? Es estar y entrevistar a la gente, trabajar con, por ejemplo, con cuestionarios, trabajar con entrevistas abiertas, cerradas, ¿verdad? Encuestas, por esto, doy nomás ejemplos, ¿verdad? Todo esto, todo este trato en directo con la realidad es lo que permite un poco darle ese valor empírico, es lo que constituye la causa fundamental de la investigación empírica y de campo. Entonces, cuando hablamos de tipos de investigación jurídica, según Sabino, hablamos de la investigación teórica documental que se sirve de datos indirectos, que trabaja un poco con las teorías, con ideas, y hablamos de la investigación empírica o de campo, que es totalmente lo opuesto, que es esa investigación que se hace ahí en la realidad, esa interacción directa con la realidad de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y cuando hablamos de la clasificación también de los tipos de investigación jurídica, pero según Whitaker, tenemos que decir que existe la dogmática y la empírica. Se dan cuenta cómo acá clasifica de manera distinta. Hace rato dijimos que era la teórico-documental y la de campo, ¿verdad? La empírica o de campo. Acá tenemos la dogmática y la empírica. Cuando hablamos la dogmática, dice, ubica al derecho como variable independiente dotada de autosuficiencia metodológica y técnica. O sea, el derecho, cuando hablamos de variable independiente, es aquella que no sufre modificaciones, ¿verdad? El derecho pues es estático, o sea, la norma, el hecho en realidad lo que es lo variable, o sea, la conducta humana es lo variable, pero el derecho como tal es estático, por eso hablamos de una variable independiente. La variable dependiente es la conducta humana. Concibe el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, dice, descartando todo elemento físico o real. O sea, la dogmática trata exclusiva o puntualmente la norma, todo lo que está escrito, todos esos principios, toda esa base filosófica, ¿verdad? No trata mucho las realidades, no se enfoca mucho en las conductas humanas, sino que su objeto son las fuentes formales del derecho, todo lo que tiene que ver con el carácter histórico, comparativo, interpretativo, ¿verdad? La dogmática se aboca un poco a lo que es la norma en sí, todo lo que tenga que ver con la norma, los principios del derecho, esa es la dogmática. En cambio, la empírica, igual que, igual que la investigación empírica o de campo, trabaja un poco ya con las realidades, trabaja con esa variable dependiente que es la conducta humana, los factores de la sociedad, son las realidades que se van dando minuto a minuto, ¿verdad? Son esos datos recogidos por el legislador, dice, pero que en todo momento reflejan las relaciones sociales entre individuos y grupos sociales. O sea, la investigación empírica, según Whitaker, también es muy similar a la que proponía Sabino, ¿verdad? Que esa investigación en la cual se basa el estudio de la sociedad del individuo, ¿verdad?
Su objeto de estudio también son las normas jurídicas y los hechos económicos, sociales, políticos que concurren a su nacimiento, vigencia y eficacia, dice, ¿verdad? Pone acento en la eficacia de la norma ante el hecho, o sea, acá el hecho en el empirismo, el hecho es el que toma relevancia, ¿verdad? No tanto la norma, sino el hecho. Y lo eficaz que es la norma contrastada con el hecho. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de la investigación jurídica según Whitaker, tenemos a la dogmática y a la empírica. Según Sabino, tenemos a la investigación teórica o documental y a la investigación empírica o de campo. Y acá tenemos algunas particularidades de la investigación jurídica. Dice, aunque las investigaciones jurídicas puedan ser de tipo teórico o empírico, la mayoría son teóricas, dice, ¿verdad? La mayoría se basa en ideas y en consultas de investigaciones de otras personas, ¿verdad? En cuanto al enfoque, las investigaciones jurídicas empíricas, o sea, lo que se trabaja ahí en el campo de batalla o en las realidades, pueden tener en principio de enfoque cuantitativo o cualitativo, aunque por la textura de los objetos que se estudian son generalmente de enfoque cualitativo. Claro, el derecho pues no es estadística, sí se sirve de la estadística, pero el derecho lo que estudia son características, rasgos, particularidades, conductas. Entonces nunca va a ser el derecho de un enfoque cuantitativo. El derecho no busca medir magnitudes. El derecho lo que busca entender o dar respuesta es a ciertos problemas. Entonces por eso que el derecho mira un poco más las características, las cualidades o lo que conforma a la conducta o las respuestas que se puedan llegar a dar a tales preguntas. Por eso el enfoque va a ser generalmente cualitativo. En cuanto al alcance, dice, depende ya del tema que se aborde, ¿verdad? Y vamos a ver en las clases siguientes que el alcance puede ser, por ejemplo, explicativo, el alcance puede ser descriptivo, puede ser correlacional causal, ¿verdad? Vamos a ir viendo eso más adelante. Y acá tenemos algunos ejemplos de posibilidades de investigar un fenómeno jurídico, ¿verdad? Nos da nada más un ejemplo, realmente esto no salió en el examen, pero si quieren leerlo, vamos a desarrollar un ratito, ¿verdad? Que es el fenómeno de la violencia, ¿verdad? Nos da un ejemplo cómo tratar esto desde una dimensión teórica, desde un enfoque empírico cuantitativo, desde una metodología empírica cuantitativa y como investigación exploratoria o como investigación explicativa. Entonces, cómo se va abordando el fenómeno de la violencia intrafamiliar desde estos distintos puntos, desde estas distintas ópticas, ¿verdad? Y con esto finalizamos, señoras y señores, la unidad número 2. No sé si tienen preguntas, consultas, dudas, algo que quieran volver a ver. Víctor, Joa. Sí, estoy aquí. Quería preguntarte nada más. Acá me pasé uno. A ver un poco. Dice etapas del método científico, que son 5 pasos. Hay una parte que dijiste hipótesis de la investigación. Sí, ese es el tercer paso. La primera etapa del método científico es, vos tenés que percibir tu problema, ¿verdad? Sí, Vamos a ver a ese slide. La primera es el etapa que es la marqué. percibir el problema. Acá está, la percepción de la dificultad. La segunda etapa, a partir de que vos percibiste tu dificultad, vos tenés que delimitar esa dificultad. Tenés que decir, bueno, esto en concreto es lo que yo quiero investigar, ¿verdad? Esa es la definición de la dificultad, ¿verdad? Ahora vamos a proponerle una solución a ese problema. Y esa solución es a la cual se le denomina hipótesis. Hipótesis de investigación, HI. Luego, como cuarto paso, vos tenés que ver si esa hipótesis tenés que tratar de deducir qué consecuencias va a tener esa solución que vos diste. Siempre hablando de manera teórica, ¿verdad? Y el quinto paso sí ya es práctico, porque vos ya estás verificando tu hipótesis mediante la acción, si es que realmente tiene las consecuencias que pensaste o que dedujiste que iba a tener esa hipótesis. Esas son las etapas del método científico.
Muchas gracias. Ah, o sea, se formaría parte entonces de la solución de la propuesta, ¿verdad? Si la hipótesis es la solución, es la respuesta a tu problema. Ya, gracias. Dale, dale. Bueno, y con eso Eh, cerramos, señor. Suazo, antes que nada, vos dijiste que esto salió o no salió en el examen. Sí salió, Salió. sí salió. Ah, ya. Y este tema, este PPT es el del profesor del doctor Rojas, luego es tuyo nomás. ¿Dónde está todo el profesor? Está todo en el classroom. Mire. Ah, ya, dale, dale, dale. Genial. Bueno, entonces yo voy llegamos hasta acá con metodología. A las 7 vamos a arrancar con Romano para los que se quieran sumar. Y yo voy Genial. a recopilar esta clase y voy a pasarles el link para que puedan consultar. Muchísimas Genial. gracias. Sí, Ya Dale, voy a estar está. atento. Hombre. Ah, Suazo, otra cosa. decime. Una vez que terminemos todas, pues, si no me equivoco, son 9 o 12 bolillas, o 13 lo son, método 13 son, ¿verdad? 13 son, 13. 13 son. Y una vez que terminemos todas las bolillas, ¿qué posibilidad hay justamente de tocar, o sea, no retocar, tirar, o sea, si en forma de, no puede tirar en forma de Word o algo, Suazo los temas, o sea, Sí, qué sé yo, bueno, cada cosa que vos recordás que salió en el examen, les voy a hacer les voy a pasar una prueba. Vamos a hacer un examen, sin problema. ya está, ya. Dale, señor. Eso nomás. Genial, gracias. Dale, Dale, dale. líder. Que estén bien. Gracias. Ok, Dale. chao, chao. Muchas gracias. A vos. Chao, chao.